Assalamu alaikum a todos. Los eruditos del Islam identifican una serie de cuestiones tóxicas o hábitos tóxicos a los cuales han denominado tradicionalmente enfermedades del corazón, ¿vale? Y hoy quería hablar yo de una de las más grandes, de acuerdo a algunos eruditos, es quizás la principal, que es la arrogancia o el kibr. Y cuando digo arrogancia no me refiero única y exclusivamente a ser una persona a la que le gusta presumir por tener dinero. Digamos que lo que el Islam entiende por arrogancia es algo mucho más amplio. De hecho, se usa en el Corán la palabra kibr, que viene de la misma raíz que la palabra kabir, que significa grande, y el kibr se puede definir como el engrandecerte a ti mismo, ¿vale? O no saber reconocer tu verdadera estatura, querer hacerte más grande de lo que eres. De hecho, uno de los nombres de Dios es el mutakabbir, ¿vale? Dios es el que por derecho es el más grande, ¿no? O es el... sería muy difícil de traducirlo, ¿no? Pero no podríamos traducirlo como el arrogante, ¿vale? El kibr, el querer engrandecerte, es arrogancia en el caso de los seres humanos, porque Dios es el más grande, pero nosotros en determinadas ocasiones no queremos saber reconocer nuestro verdadero tamaño, ¿vale? Una cosa que tienen los niños es que cuando un niño nace, sus primeros años de vida, él se cree que él es el centro del universo, ¿vale? Pero a medida que tú vas creciendo te vas dando cuenta de que hay muchas personas igual que tú, millones, es decir, tú te vas dando cuenta de lo pequeño que eres, ¿no? Vas siendo más consciente de tu verdadero tamaño o tu verdadera estatura. Y hay personas que, es decir, la arrogancia se entiende como una falta de madurez, en el sentido de que no has sabido conocer o desarrollar la capacidad de ver tu propio tamaño minúsculo, ¿no? Y esto, por supuesto, no se dice para humillar al ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano, cuando se dice que el ser humano es pequeño o debe reconocer su verdadero tamaño, no es en el sentido de que sea un ser sucio o desprestigiado, es decir, no es por desprestigiarlo, simplemente es que tienes que reconocer tu verdadero tamaño. Y de igual modo que hay un extremo en la persona que quiere verse demasiado grande o más grande de lo que realmente es, hay un extremo en la persona, es decir, al revés. De igual modo que hay un extremo de la gente, por ejemplo, que tiene inseguridad, que se cree que no vale nada, luego está el otro extremo, el extremo opuesto, que es el extremo de la gente que quiere darse a sí mismo un valor o un tamaño que no tiene. Y en muchos casos lo segundo es una consecuencia de lo primero. Es decir, yo tengo una carencia, tengo ese problema de inseguridad, tengo una voz dentro que me está diciendo constantemente que no valgo nada, y ¿qué es lo que yo hago? Refugiarme en la arrogancia, ¿vale? Es decir, refugiarme en el decir constantemente que soy más grande de lo que soy, o en recordarme constantemente que soy más grande de lo que soy. La arrogancia, por supuesto, se da en muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo ser arrogante. Por cierto, hay una cosa que está relacionada con la arrogancia, que es el fajar, se dice en árabe, que es el jactarse, el ir de listo, diríamos en español moderno. Y tú puedes ir de listo por la vida en base a muchas cosas, ¿vale? Es decir, en base al dinero. Yo tengo mucho dinero, yo tengo muchos, por ejemplo, ayer o anteayer estaba viendo en casa un reportaje de unas personas que se iban de compras en ciudades, en zonas como el Paseo de Gracia, pero de otras ciudades, y estas personas presumían mucho de lo que gastaban. Me he gastado 1.700 euros en este bolso, ¿vale? Realmente las personas muchas veces cuando hacemos eso es porque es decir, tenemos una carencia o tenemos una necesidad, nos sentimos vacíos o queremos que la gente vea. ¿Qué necesidad tengo yo de que la gente vea que me he gastado 1.700 euros? Y yo sé perfectamente que la mayoría de la gente no puede gastarse 1.700 euros en un bolso. Entonces, cuando yo delante de una cámara dejo ver que yo sí puedo hacerlo, es un intento, realmente en muchos casos es un intento desesperado de la propia persona por convencerse a sí misma de que tiene algo especial. O sea, muchas veces responde a una carencia. Otra de las formas de arrogancia es, por ejemplo, la belleza, que eso es un problema hoy en día. Por cierto, aunque el Islam no quiere humillar a la persona, como he dicho, quiere que la persona aprenda a reconocer los límites de su ego. Y uno de los problemas de la sociedad moderna es que por diferentes razones pretende en cierto modo engrandecer nuestro ego, ¿vale? O más bien lo que pretende hacer es
crearnos esa carencia o esa inseguridad para que luego consumamos una serie de productos para satisfacer esa carencia que ellos mismos han creado, ¿no? ¿Vale? Y esa es la finalidad del marketing. Yo te convenzo de que necesitas cumplir con este canon de belleza y entonces voy a crear cremas, voy a crear productos, voy a meterte en la cabeza que tienes que pasarte todo el día en el gimnasio para que cubras ese vacío que yo mismo he creado, ¿vale? Por ejemplo, en la industria de la moda nos hablan mucho de que, bueno, se intenta dar esta imagen de la libertad femenina, y realmente la industria de la moda lo que más quiere es tener esclavos, y especialmente esclavas, ¿vale? Y es muy lamentable decirlo, pero es así. Se pretende crear una carencia para que luego tú necesites comprar todos esos productos para poderla rellenar, ¿vale? Es decir, en muchos casos lo que identificamos como arrogancia o jactarse quiere decir presumir, ¿no? En muchos casos realmente es porque la persona tiene una carencia, y el Islam lo que hace es arrancar el problema de raíz, es decir, tratar de rellenar esa carencia, ¿vale? Otro gran problema que el Islam identifica es jactarse por cosas que no has hecho, ¿vale? Es decir, presumir por cosas de las cuales tú no tienes ningún mérito. Y esto es algo que existía mucho en la cultura preislámica, y desafortunadamente existe mucho, bueno, es un factor humano, ¿no? Existen muchas culturas modernas. Digo desafortunadamente existe en el caso de culturas cuya mayoría o regiones del mundo cuya mayoría de la población es musulmana, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que tienen títulos específicos, Sayyid o cosas, lo que sea, dependiendo de la cultura, y es decir, yo provengo de una familia de eruditos, ¿no? Incluso yo provengo de una familia descendiente del profeta, y por supuesto si la persona es recta y además es descendiente del profeta, pues eso es una virtud, ¿no? Está muy bien, pero hay gente. De hecho, yo creo que en muchos casos la gente que dice ser descendiente del profeta ni siquiera lo es, o al menos no hay una forma científica de testarlo, ¿vale? No hay un árbol genealógico dentro de lo que cabe comprobable, y en muchos casos eso es solo el intento de colocarte por encima de los demás. Y muchas de estas personas que dicen mis ancestros eran tal, mis antepasados tal, mis padres eran musulmanes, por ejemplo, en el caso de familias musulmanas, en muchos casos esas personas, insisto, realmente tienen una carencia, realmente tienen un problema y necesitan jactarse de cosas que realmente son cosas que tú no has hecho. Quiero decir, yo entiendo que tú para satisfacer tu autoestima en cierto modo hagas acciones buenas, y eso no es malo, ¿vale? Es decir, tú haces el bien y de este modo te sientes bien contigo mismo, es algo humano, pero lo que no puedes hacer es coger el atajo de no hacer lo que tienes que hacer, pero jactarte de lo que han hecho tus antepasados, o de que mi familia éramos tal. Y eso es un problema que tenemos, por ejemplo, el Corán habla de gente que recibió revelación antes de nosotros, y esas personas en muchos casos se jactaban de pertenecer a una nación que tenía profetas, y uno de los grandes mensajes del Corán es decirle a estas personas, y en consecuencia a nosotros, el hecho de que tú hayas nacido en una familia o en una nación determinada no te va a servir de nada, ¿vale? Es decir, Dios establece que el más noble, inna akramakum indallah, el más noble de vosotros en lo que a Dios respecta, atqakum, es la persona que tiene mayor conciencia de que va a responder por sus acciones, ¿no? Podríamos decirlo así. Una de las manifestaciones de este kibr o esta arrogancia es despreciar a otras personas, ¿vale? Es decir, tratar mal a otras personas, tratar a otras personas como si fueran inferiores por las razones que sea, porque son de otra nación, de otra raza, porque no lleva tu apellido. Eso existe en muchas culturas musulmanas, ¿no? El Islam, por supuesto, parte de reconocer tu verdadero tamaño es reconocer la grandeza de Dios, ¿vale? O la grandeza de tu creador frente a la creación, ¿no? Y el ser humano, y eso es natural hasta cierto punto, desea independencia, ¿vale? Yo deseo no depender de otras personas, y en el Islam tú, como parte de ese reconocimiento de tu verdadero estatus, es cierto que como persona te haces adulto y quieres depender de ti mismo, pero también tienes que seguir reconociendo que sigues dependiendo de tu creador, ¿vale? En cierto modo. Y hay gente que no quiere aceptar esto, es decir, no quiere aceptar, y esa es la arrogancia por excelencia, es la arrogancia más grande. Yo no quiero aceptar que alguien me ha creado, que yo tengo que responder, que dependo de alguien, y seguro que habéis hablado con mucha gente de esta que os dice nada de lo que tengo me lo han dado, a mí Dios no me ha dado nada, te dicen, no me ha bajado del cielo, yo he tenido que trabajar. Claro, la idea es que
hasta la última de las células de tu cuerpo con la cual has podido trabajar y procurarte el sustento, te las han dado, ¿vale? Tú cuando naciste no firmaste un contrato ni estás pagando un alquiler. Todo lo que tienes, te guste o no, se te ha dado, ¿vale? Y uno de los peores problemas de la arrogancia es que te impide ver la verdad en relación a todas las cuestiones. Por ejemplo, imaginaos que yo en relación al Islam, imaginaos que a mí no me gusta el Islam, ¿vale? Soy uno de estos fachas que no les gusta el Islam y yo estoy encerrado en que los musulmanes en que el Islam es una religión violenta, ¿vale? Y a esa persona se le enseñan toda clase de pruebas de que el Corán repetitivamente pues nos insta a perdonar, nos insta a tener misericordia, y esa persona insiste, está encerrada. O sea, llega un punto en el cual se ha convertido en una cuestión de arrogancia. Esa persona no quiere reconocer la verdad, ¿vale? Esa persona ya había hecho su mundo, ya tenía su forma de pensar, su ideología, y está cerrada. Perdón. Y ese es uno de los grandes problemas de la arrogancia, que te cierra las puertas a la verdad. Esto es algo que Dios dice explícitamente en el Corán. Sa'asrifu an ayati, Dios dice, apartaré de mis signos, y ya sabéis que un signo es algo que te indica o que te conduce, ¿no? Un signo es algo que te conduce a Dios. Dios dice, apartaré de mis signos alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq, aquellas personas que actúen con arrogancia en la tierra sin tener derecho. Por supuesto, nadie tiene derecho de ser arrogante, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente: hay caminos que te llevan a Dios. Si tú tomas esta iniciativa de yo soy el jefe, yo no tengo por qué someterme a nadie, ni aceptar ninguna verdad, ni corregirme, ni nada, digamos, podríamos decir que en ese camino hacia Dios, Dios pone una barrera, ¿vale? Es como eso que dice Dios de que sella sus corazones. Mucha gente dice, ¿por qué es muy fatalista? ¿Por qué Dios me va a responsabilizar si Él mismo me ha sellado los corazones, el corazón? O me ha cegado la vista, o lo que sea, ¿no? La idea en el Islam es la siguiente: hay una ley de causa y efecto en el universo, en todo, incluido en la guía de Dios. Si tú eres una persona sincera y buscas la verdad, Dios te guía. Pero si tú eres una persona arrogante, Dios te cierra las puertas hasta que tú retires esa arrogancia, ¿vale? Y eso se puede explicar incluso en términos materiales o en términos científicos, porque si tú tienes predisposición a que no quieres aceptar ninguna verdad, obviamente tú te has cerrado a ti mismo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas personas, el camino hacia Dios, a través de su propia arrogancia, se lo han cerrado. Y luego Dios les define. Lo curioso es que, claro, conoces a gente así y sorprende la concisión con la que Dios lo describe. Dios dice, incluso, es decir, ese tipo de persona que tiene esta enfermedad que él mismo se ha inyectado, si esa persona si esa persona viera toda clase de signos, es decir, toda clase de señales que indican a Dios, no los aceptaría. Porque el imán, al fin y al cabo, es aceptar lingüísticamente. No aceptarías todos esos signos. Y luego Dios dice, incluso si ven el camino de la guía recta, no lo van a tomar como camino. Es decir, hay gente que realmente, cuando empieza a ver indicios de cuál es la verdad, no quiere, es decir, te dice, vale, déjame en paz ya. O sea, no quiere seguir con esa conversación, no quiere seguir en ese posible conocimiento que le va a obligar a tener que alterarse, ¿vale? Pero no obstante, dice Dios, no obstante, si ven el camino del error, sí que lo cogen como camino. Es decir, tú prefieres seguir. Y eso es una consecuencia de la arrogancia. Quiere decir, la arrogancia no es solo entre personas y personas, también es entre yo, es decir, yo y yo mismo. Y ese es el gran problema de la arrogancia, que me convierto en mi propio enemigo. Si queréis sacar una lección de esta charla, es esa. Cuando yo soy una persona arrogante, mi peor enemigo soy yo, es mi nafs, ¿no? Como dicen, mi ego. Y luego Dios añade, esto se debe a que ese tipo de personas han cogido nuestros mensajes, los mensajes de Dios o los signos de Dios, y los han tomado por falsos. Han dicho esto es mentira y se han comportado con gafla, es decir, se han comportado con inconsciencia, ¿vale? En relación a ellos han decidido tomar el camino de yo no respondo ante nadie, yo no tengo por qué ser consciente de que voy a responder y todo este rollo, y yo soy, es decir, es lo que hablábamos de la independencia, ¿no? Quieres darte una independencia que no te corresponde o que no tienes, ¿vale? Y una de las cosas curiosas de esto es que
la gratitud, es decir, el ser una persona agradecida, cuando eres humilde te conviertes en una persona agradecida, ¿vale? Y cuando eres arrogante eres desagradecido, y eso no solo pasa de cara a Dios, sino que pasa entre personas. Es decir, si yo soy una persona que reconozco mi verdadero estatus, es decir, reconozco mi verdadero tamaño, empiezo a reconocer el tamaño de los demás y empiezo a reconocer, por supuesto, la grandeza de Dios. Cuando yo quiero pensar que yo soy el origen de todo y todo lo que ocurre va detrás mío, tanto porque soy arrogante como porque tenga una carencia, como he dicho antes, ese tipo de persona normalmente no es agradecida. ¿Cómo va a ser agradecida si se cree que el mérito le pertoca a él, ¿no? Exclusivamente? Y eso es un problema. Dios, entre las muchas exhortaciones que da, dice وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, es decir, no gires, es extraño, ¿no? Decirlo en español, no gires tu cara o no gires tu rostro de las personas, quiere decir que no des la espalda a las personas en desprecio, ¿vale? Dicho de otra forma, no desprecies a las personas, ¿vale? Y una de las señales de desprecio a las demás personas se refleja precisamente en la cara, ¿no? Es decir, el Corán lo que pretende es que te crees la imagen de la persona arrogante. No seas la clase de persona, y quiero decir, la arrogancia y la humildad se reflejan en la cara de las personas, y eso es algo innegable. Yo, por ejemplo, una persona humilde generalmente es una persona que sonríe a los demás, no como un payaso necesariamente, pero puedes sonreír a las demás personas, es decir, muestras un carácter amigable, ¿no? Vamos a decirlo así. Y la persona arrogante, por otro lado, siempre está despreciando a los demás con su mirada, por ejemplo, ¿vale? Y Dios añade وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, y no camines por la tierra de forma insolente, ¿vale? Es decir, con insolencia. Hoy en día diríamos no vayas de listo en tu forma de caminar, porque de nuevo la forma de caminar refleja mucho de la persona. Cuando uno intenta ir de listo, ¿qué hace? Caminar como si fuera el rey, ¿no? Es decir, y en muchas, desgraciadamente, algunas culturas urbanas te enseñan a caminar como si fueras, iba a decir algo desagradable, pero como si fueras un hombre. Por ejemplo, hay hombres que tienen esta idea de que, ir arrastrando los pies, para que me entendáis, ir andando por la calle de modo que la gente te vea y diga wow, este es el más guay de todo el barrio, ¿vale? Esa es la idea. No vayas caminando no utilices tu forma de andar ni tu cara, que son dos grandes expresiones de ¿cómo se dice esto? De lenguaje verbal, ¿no? Podríamos, no verbal, sino de lenguaje, no recuerdo cómo se dice, pero es decir, es una de las grandes formas en las cuales la gente te ve y ya ve cómo eres, ¿no? O ya le estás transmitiendo algo. Inna Allaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Dios no ama a las personas presuntuosas, ¿no? Digamos, y arrogantes, es decir, a una persona que le gusta presumir. Y claro, este no es el único versículo en el cual Dios hace referencias a la forma de andar. Por ejemplo, Dios dice Ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Los verdaderos siervos de Dios son los que caminan con humildad. Es decir, esta es una característica del Islam, el no ir de listo en la forma de andar, ¿no? El Corán a menudo usa historias o usa arquetipos, es decir, te pone a personas y a eventos históricos que reflejan esa lucha eterna que hay dentro de nuestro propio nafs, ¿no? De nuestro propio ego, y el caso más ejemplar es el de Moisés y Faraón. El Corán repite muchísimo la historia de Moisés y Faraón por varias razones, señalan los eruditos. Una de ellas es, por supuesto, el Corán está siendo revelado en vida del profeta Muhammad, y el profeta con el que más similitudes tiene la biografía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es con el de Moisés, precisamente, ¿vale? Pero otra de las razones podría ser que esa lucha entre Moisés representa el Islam, Moisés representa la persona que acepta a Dios, la persona que decide transformarse, que decide convertirse en una persona decente, y Faraón representa a la persona que precisamente al nafs, no al ego, que es el que dice ana rabbukumul a'la, yo soy el señor más grande, ¿no? O el Dios, o la divinidad más grande, ¿no? Entonces esta dicotomía, digamos, entre Moisés y el Faraón, de algún modo u otro existe dentro de nosotros, ¿vale? Existe el que acepta los ayat, ¿no? Dios ha dicho que bloquea sus signos o bloquea el camino hacia él, bloquea sus ayat, sus mensajes de la persona que es arrogante. Pues ese es el Faraón, ¿vale? Y todos dentro tenemos un pequeño Faraón, que lo que está intentando decirnos es: no, tú eres el más grande, tú eres el único que manda, tú no tienes que someterte a nadie, tú no tienes que, puedes despreciar a las demás personas porque tú eres el que está por encima, ¿no? Básicamente.
Es imposible, por cierto, bueno, yo en las culturas más y en algunas culturas hoy incluso ves que los reyes y este tipo de personas intentan colocarse en una posición más elevada, o supongo que tenéis la imagen del trono del rey. Mira, el caso más absurdo, en mi opinión, por ejemplo, es el de las pirámides de Egipto, en las cuales se intenta enterrar en una posición más alta a las personas que se supone pues que son de mayor valor, ¿no? Es decir, los faraones, lo cual es especialmente absurdo, porque la muerte es algo que todos reconocemos que nos deja a todos en el mismo nivel. O sea, al punto de querer enterrar por encima a las personas más preeminentes, supuestamente, es muy absurdo. Es una forma de decir que no hemos reconocido nuestro verdadero tamaño, o no nos hemos enfrentado de la forma correcta a la realidad de la muerte. Y os iba a decir algo, incluso hoy en día en el cementerio, ya sabéis que en el Islam se tiene que vestir a la persona que ha fallecido, de una forma humilde, de una forma sin excesivo ornamento, y se entierra a esa persona debajo del suelo, y técnicamente se entierra a todos por igual, ¿vale? A veces ves mausoleos en los cuales familias con dinero pues han pretendido decir, bueno, ya que me voy a morir, al menos voy a seguir ostentando una vez muerto. Y eso es un gran error, porque dices, al menos cuando te mueres dejas de hacer el mal, pero es que hay gente que se encarga de que después de muerto siga haciendo el mal, o sigan contabilizando malas acciones. Y es lo que ves en muchos mausoleos, por ejemplo, mucha decoración, estatuas, y no es de extrañar que el Islam, que es la verdad, sea una religión que subraya la sencillez y la humildad, porque es la realidad. Quiero decir, nuestra realidad al fin y al cabo es que somos organismos que se van a descomponer bajo el suelo. Incluso la idea de meternos en mausoleos es realmente absurda. Es una forma de decir, no quiero aceptar la realidad. Y este arquetipo, por supuesto, no es solo Moisés, también es, por ejemplo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si os fijáis en uno de los incidentes, bueno, muchos incidentes similares, ¿no? Una persona vino de fuera a la ciudad de Medina con la intención de hablar con el profeta, porque le había llegado información, y cuando llegó entre el profeta y sus compañeros preguntó ¿quién de vosotros es Muhammad? ¿Vale? Y uno de sus compañeros tuvo que decirles ese señor blanco de ahí, no ese señor de la piel clara de ahí. O sea, la idea es que el profeta Muhammad no estaba sentado en un trono encima del resto de sus compañeros. El profeta Muhammad, por ejemplo, prohibió a sus compañeros que cuando él entra a un lugar se pongan en pie, porque consideraba que era una reverencia inadecuada. Y es que esa es la persona, o sea, si el profeta de Dios, que es el mejor de la creación, te está diciendo eso, ¿qué hay de todos estos reyes y estos dictadores que intentan, incluyendo los de países de mayoría musulmana, por supuesto, incluyendo, y a veces de una forma exagerada, ¿no? En las galas, por ejemplo, con las que visten, ¿no? La presentación que tienen en público, en muchos casos es claramente ostentosa, están intentando ostentar, y eso es una señal de arrogancia, ¿vale? Esas personas, es como el ejemplo de algunos de estos dictadores que cayeron hace poco, a los cuales humillaron en público y lo grabaron. Es como una forma de decir, esto es lo que eras desde un principio, un simple ser humano mortal. Pues que tú te habías engañado a ti mismo. Quizás fuiste un dictador durante 40 años y durante 40 años coló, pero mira, la realidad ha acabado saliendo. En el caso de un dictador, por ejemplo, le expusieron su cuerpo ahí en una nevera o en un refrigerador, y la gente lo grabó y le daba patadas, lo cual está muy mal hecho, por cierto, y más cuando se trata de personas musulmanas. Pero lo que quiero decir es que a veces los faraones, y todos tenemos un potencial faraón, nos olvidamos de lo que somos realmente, ¿vale? Y es eso de que dicen, todos nacemos realmente sin ropa y moriremos sin ropa. Y bueno, mucha gente cuando muere pide que le vistan como no corresponde, ¿no? Pero la cuestión es que el día del juicio resucitaremos sin ropa, porque realmente ese es nuestro estado original, ¿no? Por cierto, una de las cosas que cuando Faraón recibió el mensaje de Moisés, claro, Moisés, ¿qué es lo que le está diciendo? Tienes que cambiar tus malas características. ¿Cómo es eso? Bueno, Moisés le pregunta, es decir, Moisés lo que le dice es, no cabe la posibilidad de que te limpies o de que te purifiques, es decir, de que dejes de ser una persona nefasta como eres. Claro, eso para Faraón es un insulto, porque yo soy el más grande.
yo soy el único Dios. Y Faraón de hecho le pregunta: ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Rab? ¿Quién es tu Dios? El Dios del que me estás hablando. Y Moisés le responde, fijaos, Moisés no le da ninguna gran teología. Moisés exclusivamente le dice: mi Señor es aquel que ha creado los cielos y la tierra. Es decir, es el que lo ha hecho todo, así de sencillo. Es el mismo que tu Dios. Quiere decir, no es mi Dios, es mi Dios y es tu Dios. Y claro, ¿qué ocurre? Faraón, a él esto le rompe el esquema, porque él es una persona materialista. Eso de un Dios trascendente que me ha creado a mí y al que yo tengo que obedecer, no lo pilla. Y de hecho le dice a uno de sus emisarios, que es Hamán, le dice: construye una torre alta a ver si consigo llegar al Dios de Moisés, ¿no? Es casi como si en la mente de Faraón el Dios de Moisés, como dice él, fuera otro hombre como él, pero más grande, ahí arriba, ¿no? Es decir, él entiende todo en términos materiales, y ese es un problema que tiene la gente que no quiere reconocer a Dios, básicamente, ¿no? Es decir, que no quiere reconocer el hecho de tener que someterse a alguien, ¿no? El hecho de tener que... Y por cierto, esta ostentación no se libran las personas. Ostentación quiere decir arrogancia, ¿vale? En términos prácticos, no se libran las personas religiosas. De hecho, en muchos casos, como dijo el Imam al-Ghazali, la persona, el erudito religioso, es el que tiene que tener más cuidado con esto, porque es una persona que habla acerca de la religión, la gente le toma por referente, y ¿qué ocurre? Que se te puede ir la castaña, puedes empezar a pensarte que eres el mejor de todos. Ese es el problema de la arrogancia, lo tiene mucha gente religiosa, ¿vale? Y eso es algo que a veces no tenemos en cuenta. Si miráis en diferentes religiones, incluyendo muchos musulmanes, la figura del sacerdocio, las vestimentas que llevan, arrastrándolas, precisamente el Islam es otro tema que subraya, el no ir arrastrando la ropa en señal de arrogancia. Todas estas veces, claro, y dices, en muchos casos son personas, por ejemplo, que dicen seguir el ejemplo de Jesucristo. Cuando tú hablas del Nuevo Testamento, es todo lo contrario a lo que te encuentras. Jesucristo no era una persona que iba arrastrando ropa, todo lo contrario, iba en burro, no iba en papamóvil. Y digo esto con todo el respeto, quiero decir, pero la realidad es esta. En muchos casos la religión se ha convertido en política. Las religiones, y eso no pasa solo en grandes civilizaciones, sino en tribus. Quiero decir, el religioso es el que se aprovecha de esa confianza que toda la gente le tiene para poner a los dioses de su lado o al Dios de su lado, ¿vale? Y eso es un problema que existe en la religión en general. El problema de la arrogancia, la religión verdadera ha venido a luchar contra él, pero no obstante la religión es uno de los grandes medios a través de los cuales puedes convertirte en una persona arrogante. Y bueno, se me agota el tiempo. El profeta Muhammad dijo: "La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibr", ¿vale? La persona no va a entrar al paraíso, la persona que tiene un grano de mostaza en su corazón de arrogancia. Y esto, claro, puede asustar, porque dices, no hay nadie que no tenga algo. Este hadith, como muchos otros, es una prueba de que no puedes ir por la vida interpretándolo todo al pie de la letra literalmente, ¿vale? Es un decir, no te lo puedes... Hay un tipo de orgullo, digamos, que es legítimo, ¿vale? Que es la confianza en ti mismo, ser una persona con confianza, ser echado para adelante, ¿no? Como decimos, eso no tiene nada de malo, ¿vale? Se está hablando aquí del desprecio hacia los demás, del negar la verdad cuando te llega, porque al fin y al cabo eso es precisamente la esencia de la arrogancia, ¿no? Hay muchos otros hábitos malos de los que hablaría, pero se me está agotando el tiempo. Voy a hacer unos pocos apuntes finales, ¿vale? Es decir, cómo tratas... Por supuesto, cuando digo que hay otras enfermedades de este tipo, me refiero, por ejemplo, a la gente que busca el reconocimiento, que busca que le alaben, ¿no? Todo eso son formas de arrogancia, si lo quieres decir de alguna forma. El tughyan, que es la transgresión, el saltarte las normas, el deseo de prevalecer. Por ejemplo, Dios dice algo muy interesante hablando de la religión, que es que las personas que reciben una escritura se dividen, bagyan bainahum, se dividen como consecuencia de la tiranía de unos hacia otros, es decir, el deseo de prevalecer. Yo quiero que mi mezquita sea la que manda, yo soy el imán, quiero que el de mi madhab, es decir, de los imames que tengo, quiero que sea el de mi escuela, el de mi país. Todo esto son cuestiones religiosas en las que se mete el ego humano, ¿vale? Y eso es un gran problema, el hecho de que en la religión hay un gran riesgo entre el tratamiento o
Estamos hablando de estos problemas de personalidad como si fueran enfermedades, ¿vale? Básicamente el tratamiento contra la arrogancia, podríamos decir. El primero de ellos es, por supuesto, el estar muy atento, el examinarte a ti mismo, porque la arrogancia, por ejemplo, es uno de esos problemas. Se suele decir que tú puedes tener una enfermedad, pero no vas a aceptar ningún tratamiento si primero no aceptas que tienes esa enfermedad, ¿vale? Es decir, el primer paso es reconocer que tienes un problema, y mucha gente este es precisamente el paso difícil, ¿no? Y esto lo llaman, por ejemplo, en árabe muraqaba. Tienes que estar examinándote, controlándote y decir, hey, quizás tengo un problema. Ese es el primer paso que tienes que pasar. Otra cosa que hace el Corán mucho en relación al tema de la arrogancia es recordarnos nuestros orígenes. Quiero decir, si eres una persona con dos dedos de frente, te tienes que postrar. Dios, por ejemplo, le recuerda al ser humano que procede de un líquido despreciado, que de un líquido que, claro, tú cuando lo ves en la ropa lo limpias, ¿no? Eso es vergonzoso, ¿vale? Se considera sucio. No sucio ritualmente, el Islam no considera que provenimos de un líquido sucio, pero lo cierto es que realmente provenimos de un líquido, pues, hasta cierto punto despreciado por nosotros mismos. Dios dice, por ejemplo, que nos ha creado min alaq, nos ha creado a partir de algo que se engancha, ¿no? O algo pegajoso. Hay diferentes teorías sobre lo que significa, pero la cuestión es esa: provenimos de algo que nosotros mismos solemos despreciar todos. Es decir, el proceso de reproducción es el mismo en el caso del rey Juan Carlos que en el caso del mendigo que te encuentres ahí fuera en la calle. No hay diferencias biológicas. Por supuesto, el hecho de luchar contra, como hemos dicho antes, es una cuestión de madurez, ¿no? Y muchos eruditos, por cierto, consideran que esto es el jihadul akbar, es la lucha o el esfuerzo más grande, porque hay mucha gente que es musculosa, puede ir al campo de batalla y puede matar a gente, pero les cuesta mucho luchar contra sí mismos, ¿no? Contra su propio nafs. Entonces, al ser esto la lucha más grande o la lucha más importante, es la primera a la que te tienes que dedicar. Es decir, no te sirve de nada ser un cachitas y realmente tener problemas de arrogancia, problemas de inseguridad que luego se traducen en problemas de arrogancia, ¿no? Etcétera, etcétera. Por supuesto, recordar el origen de las bendiciones. El origen de todas las bendiciones es Dios, y eso es algo que mucha gente olvida, ¿no? Y el Corán te recuerda que Dios es alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum. Él ha creado la muerte y la vida a fin de poneros a prueba. Todo de lo que disfrutas procede de Dios. El profeta Muhammad dijo: recordad o incrementad el recuerdo del destructor de los placeres. Es decir, recordad la muerte con frecuencia. Y esta es una de las grandes cosas que, cuando estás rodeado de musulmanes de verdad, realmente ocurre. Es difícil estar mucho rato en una cafetería o mucho rato viendo un partido de básquet o lo que sea sin que salga algún tipo de recuerdo de la muerte. Y eso no es algo malo, es algo muy positivo desde el punto de vista del Islam. No recordar la muerte en el sentido de me voy a morir mañana, no voy a poder hacer nada, sino recordar la muerte en el sentido de decir, todo lo que tenemos es temporal, no tenemos que olvidarlo, y todo procede de Dios y acabará volviendo a Dios. Es decir, eso lo que hace es convertirte en una persona equilibrada realmente, porque sabes la realidad de las cosas, ¿vale? Otra cura, otra posible tratamiento que proponen los eruditos es fingir, ¿vale? Y eso psicológicamente está demostrado. Tú puedes fingir ser humilde, puedes fingir tratar bien a gente a la que por dentro notas algún tipo de desprecio, por fuera trátales bien, y de forma progresiva tú mismo te irás convirtiendo en una persona, es decir, irás desarrollando aquello que finges, ¿vale? Poco a poco eso ocurre, es verdad. Y por supuesto, desde el punto de vista, los seres humanos somos criaturas que pretenden evitar aquellas cosas que nos dañan, ¿vale? Si a ti Dios te ha dejado claro que la arrogancia, la envidia y todas estas malas cualidades te dañan, es natural que tú quieras evitarlas, ¿no? Ahora hablo con el mu'min, con la persona que es creyente. Esa persona sabe que estas cosas son malas. Por tanto, tú no vas a quemarte a ti mismo, no vas a hacerte daño a ti mismo. Entonces lo que tienes que hacer es evitar las características que sean malas. Y digo esto, el último apunte, no olvidemos nunca que el Islam es una religión de moderación, ¿vale? Es decir, ser humilde no significa que te humilles a ti mismo. El Islam deja claro que el creyente no se humilla a sí mismo, ¿vale? Pero por otro lado tienes que saber cuál es tu verdadera estatura, cuál es tu verdadero tamaño, y por supuesto, como siempre, haz dua, pídele a Dios que te ayude. Como siempre que tienes un problema, una enfermedad física,
o de personalidad, le pides a Dios que te ayude. Y voy a dejar esto aquí por falta de tiempo. Las enfermedades o estos problemas de personalidad lo que hacen es alejarte de Dios, y tu finalidad en la vida como musulmán es acercarte a Dios, así que lo que tienes que hacer es deshacerte de estas malas características progresivamente, pidiendo ayuda si te hace falta, ¿no? Y dejar esto aquí. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.